decidimos realizar un congreso virtual con diferentes temas de alto interés para padres de familia, para profesionales, para estudiantes, con la intención de promover más acerca de este trastorno y generar herramientas para una mejor calidad de vida de todas las personas que padecen esta condición. Entonces, estamos iniciando el día de hoy un primer día de 3 en total con charlas de diferentes temas que estaremos del 13 al 15 de abril por la tarde con 3 sesiones diarias, dando un total de 9 sesiones. El día de hoy nos corresponde la primera sesión a cargo de la psicóloga Elizabeth Sánchez Castro. Ella trabaja en el Centro de Autismo Sinaloa, tiene a cargo todo el área de escuela para padres, capacitación a profesionales, a estudiantes y un área de psicología de apoyo a todos nuestros usuarios y padres de familia. El tema que vamos a revisar esta tarde es el proceso de aceptación ante el diagnóstico del trastorno del espectro autista. Bueno, sin más preámbulo, Elizabeth, te dejo los controles. Les vamos a pedir a todos los participantes si por favor por medio del chat pueden poner sus preguntas durante la sesión. Las iremos organizando, priorizando para al final de la charla, aproximadamente en unos 40 minutos, contestar o tener un tiempo para preguntas y respuestas. Bienvenidos sean todos. Gracias. Hola, buenas tardes. Pues primero que nada, muchas gracias por la presentación, licenciado César, y sobre todo por la oportunidad aquí al Centro de Autismo, ¿no? De formar parte de este equipo de profesionales en el trabajo de día a día y también por formar parte de los ponentes para nuestro primer congreso virtual sobre autismo. Es para mí un honor, me llena de emoción, la verdad, poder estrechar un lazo con todos ustedes, padres de familia, sobre todo, para hablar de temas tan importantes como en este caso, pues es el proceso de aceptación, el proceso de duelo ante el diagnóstico del trastorno de espectro autista con nuestros hijos. Entonces, para eso me gustaría compartirles un material que traigo aquí organizado, que preparé para ir abordando el tema. A medida de que vayan surgiendo dudas, les voy a pedir, como dijo el licenciado César, que vayan escribiendo ustedes sus preguntas y buscaremos la oportunidad de darles respuesta a cada una de ellas, ya sea en este momento, el día de hoy, en esta conferencia, y de no ser posible porque no nos alcanza el tiempo, pues buscaremos la manera, ¿no?, de contactarlos, o dejamos abierta también la posibilidad de que ustedes nos vengan y nos busquen aquí en el Centro de Autismo. ¿Me dan una señal, por favor, si es que ya ven mi pantalla, mi presentación? Ok, gracias. Bueno, pues les decía, el tema del día de hoy es hablar sobre el proceso de aceptación ante el diagnóstico del trastorno de espectro autista. Obviamente sabemos que emocionalmente se desprenden un tipo de situaciones que impactan de manera directa en lo que es el proceso de desarrollo, en la adquisición de habilidades e incluso en el manejo y en el tratamiento, la atención que vayan a tener nuestros niños dentro de lo que es el trastorno de espectro autista. Sabemos que el contexto familiar, la parte emocional de papá y mamá es muy importante para nosotros porque es algo que viene y complementa el trabajo que como profesionales y como terapeutas hacemos día a día aquí con sus hijos. Para ello, pues me gustaría empezar con hablarles un poquito, así de manera general, sobre lo que es el autismo. El autismo, pues, es un trastorno del neurodesarrollo que viene e impacta de manera específica algunas áreas que tienen que ver, como por ejemplo con el aspecto social, con las relaciones interpersonales,
Tiene que ver también con esto que es la parte conductual de nuestros hijos, refiriéndonos específicamente a lo que son conductas estereotipadas, repetitivas, como por ejemplo aleteos de manos, aplausos, girar sobre su propio eje, ir y venir, correr sin un rumbo fijo, etcétera. Y la parte de lo que tiene que ver con la comunicación y el lenguaje. ¿Por qué es importante que lo mencionemos? Porque el ir conociendo, el tener más información, más herramientas acerca de lo que es el trastorno de espectro autista, obviamente nos va a permitir fluir y de esta manera, pues les va a permitir también a nuestros niños que los pasos que se den sean pasos firmes, sin retrocesos y que el avance, por poco que sea, a la larga nos marque diferencias importantes en la adquisición de nuevas habilidades y en el desarrollo en cada una de las áreas de nuestros niños. Hablar de autismo, en mi día a día, el trabajo que hago directamente con los padres de familia aquí en el Centro de Autismo, me ha dado la oportunidad de enriquecerme mucho profesionalmente. Hemos ido descubriendo, hemos ido como fortaleciendo esta área de trabajo y nos damos cuenta que los dos brazos fuertes de nuestros niños y niñas con trastorno de espectro autista, pues uno de ellos es lo que tiene que ver con lo que es la parte familiar, el contexto familiar. Y el otro brazo fuerte de nuestros niños, pues es la parte clínica y terapéutica. ¿Con esto a qué me refiero? A que se tenga la oportunidad de acudir a un centro especializado en donde se pueda detectar en una edad temprana, en un momento oportuno, la condición de autismo en nuestros niños y darle un seguimiento con terapia también de manera profesional y especializado. Pero el día de hoy me enfocaré mucho a lo que es la parte familiar. Dentro de estos dos brazos fuertes en los que uno le enriquece o le da fuerza también al otro, pues vemos que se refleja en todo lo que es el contexto, la interacción social, en el contexto educativo de nuestros niños, y es como el ir armando un rompecabezas o el ir juntando diferentes engranes que nos permitan que las cosas vayan funcionando de mejor manera. Para eso, me gustaría que revisáramos un poquito lo que es la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud acerca de lo que es la familia. Una familia es un grupo de personas unidas por el parentesco. Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un vínculo constituido y reconocido de manera legal y social. Incluso a veces en el trabajo que hago aquí dentro de lo que es la escuela para padres, la verdad que da alegría, da mucho gusto ver cómo hay personas cercanas a las familias de nuestros niños que sin tener un vínculo consanguíneo se estrechan relaciones y se forman lazos muy fortalecidos y terminan viéndose como familia. El hecho de ser ustedes parte de lo que es el Centro de Autismo creo que da muchísimas oportunidades tanto para los niños, para los usuarios también como para la familia de ellos. La familia es la organización social más importante para el ser humano. El pertenecer a una agrupación de este tipo es vital en cuanto a lo que tiene que ver con el desarrollo psicológico, con el desarrollo social del individuo. Es por eso que nosotros le damos todo este peso, toda esta importancia, y queremos resaltar cosas que son fundamentales. El sentido de pertenencia que empieza a desarrollar un hijo o una hija dentro de su núcleo familiar. Hay por ahí una frase que dice: quien no participa no se integra. El hecho de que ellos se sientan parte de, el que identifiquen como ese sentido de pertenencia en donde esta es mi casa, este es mi papá, esta es mi mamá, estos son mis hermanos, ellos son mis abuelos, yo soy su sobrino, yo soy su hijo, yo soy su hermano o su hermana. Todo esto nos va como reforzando emocionalmente
cosas importantes en el niño que luego las vemos reflejadas en las metas, en los objetivos, en los logros alcanzados, dentro de todo lo que es el proceso terapéutico que ofrece aquí el Centro de Autismo. Les quise poner estas imágenes para invitarlos a que nos regresemos un momentito y recordemos cómo fue la llegada de ese hijo o de esa hija a sus vidas. ¿Cómo fue que tomaron la decisión de ser padres, de ser madres? ¿Cómo fue que imaginaron y que muy probablemente idealizaron esa llegada pensando en que sería un varón o que sería una niña, en cómo la vestirían, en cuáles serían esas actividades recreativas, culturales, deportivas, a las cuales ustedes lo acompañarían, el cómo imaginaron incluso un viaje, unas vacaciones, una convivencia familiar, los festejos de cumpleaños, y cómo después de esto, pues llega ese hijo a nuestras vidas y nos vamos, la misma vida nos va enfrentando a una realidad diferente, a esa ilusión o a esa idealización que yo tenía en mi mente. Entonces, trabajar con los procesos de duelo en la aceptación del diagnóstico de autismo es algo muy profundo, porque es trabajar con la oportunidad de desaprender cosas que me enseñaron que debían de suceder de esa forma, o que yo idealicé que tenían que pasar de otra manera diferente a la manera en que me está tocando vivirlas. Empiezan a observar el desarrollo de sus hijos, empiezan a notar ciertas limitaciones, desfases, ciertas características que empiezan a llamar la atención, y cuando se acude a esos primeros servicios de ayuda, donde se solicita ayuda, el cómo nos vamos en algunos casos quedando con lo que nos gusta escuchar, con lo que a mí me agrada que me digan. Sin embargo, en algunos de los casos vamos como discriminando o haciendo a un lado todas esas otras cosas que son foquitos de alerta que se encienden y que me están indicando a mí que algo sucede. Uno de los mayores desafíos personales de los padres de niños y niñas con trastorno de espectro autista, pues es lidiar precisamente con esta preocupación, con este miedo, con este dolor, incluso que se siente con respecto al diagnóstico de sus hijos, sobre todo cuando antes nunca han tenido la oportunidad de convivir con una persona con autismo, cuando se desconoce totalmente toda información relacionada a la condición del trastorno de espectro autista, cuando no se sabe qué es lo que me está diciendo el doctor al momento que me está hablando de este diagnóstico, cuando no se sabe cuál es el pronóstico incluso, en donde de nuevo empezaría yo a idealizar cosas y a depositar como una responsabilidad muy grande en mi hijo, como la responsabilidad de estar en mi vida, de llegar a mi vida de mamá o de papá, para crear para mí un mundo de felicidad, cuando la responsabilidad pues es totalmente invertida. Somos los padres quienes tenemos la responsabilidad con nuestros hijos de crear para ellos una historia de vida o un mundo en donde ellos puedan ser felices. El duelo. Hablar del duelo es hablar de la oportunidad de sanar muchas cosas, de deshacernos de todo aquello que no nos sirve, que no nos ayuda, que nos estorba, que nos entorpece nuestro camino, y empezar a encontrar esas herramientas, ese mapa, esa linterna que yo necesito para iluminar mi camino y para saber por dónde es, por dónde me voy a conducir. En ese camino voy a empezar a visualizarme acompañado de mi hijo o acompañando la vida de mi hijo. Hablar del duelo no es únicamente enfocarnos a los papás y a las mamás. En este caso yo voy a hacer más énfasis a eso porque el tiempo no nos da para abarcar otros puntos que también son muy importantes. Pero, por ejemplo, otro aspecto importante es cuando trabajamos aquí también desde el proceso de psicoterapia, la aceptación de la condición entre los propios chicos y chicas con trastorno de espectro autista. ¿El duelo qué es?
pues es la respuesta normal, es una respuesta saludable y hasta esperada de una persona ante una pérdida, ya sea física o emocional. Cuando hablamos de pérdidas o de muertes, de repente empezamos como a darle una connotación o una interpretación a la parte física, pero también hablar de duelo implica pérdidas significativas en el aspecto emocional. El duelo describe las emociones que se sienten cuando perdemos a alguien o algo importante. El duelo, cada persona, cada ser humano tiene su propio ritmo, su propia forma de irlo viviendo y de ir pasando de una de las etapas a otras. Aquí yo les pongo las etapas del duelo, pero no pongo una lista con un orden en donde de manera consecutiva yo les pueda enumerar cuál sigue del anterior. Cada persona empieza a vivir su proceso de duelo desde una etapa, diferente entre unas personas y otras, y el ritmo en el que vamos pasando o concluyendo una etapa para pasar a otra etapa, pues también eso nos marca diferencias importantes. Y es ahí en donde de repente, dentro de la dinámica familiar, se presentan algunos desajustes que nosotros aquí desde la orientación, desde la asesoría, desde el acompañamiento emocional, pues tratamos como de irlos ayudando para que las cosas fluyan de mejor manera. El duelo en este caso, cuando hablamos de que hay un diagnóstico de trastorno de espectro autista en los hijos, pues es en donde se suele llorar la pérdida del hijo que creías que tendrías y la vida que creías que este hijo llevaría. Es como enfrentarnos, ¿no?, a esa realidad totalmente diferente a lo que se había idealizado. Vamos a empezar a hablar sobre las etapas de duelo. Una de ellas es la negación. Es muy común que la mayoría de las personas que estamos viviendo un proceso de duelo empezamos a vivirlo a partir de esta etapa. Esta etapa del duelo pues se caracteriza como por no aceptar esa realidad, por creer que los demás están equivocados, que no es verdad que estoy viviendo lo que otros me dicen que estoy viviendo. En este caso, a mi hijo no le pasa nada. Empiezan a involucrarse otras cuestiones importantes, por ejemplo, como la familia, en donde les dicen, seguramente no es correcto el diagnóstico que te están dando, tú cuando eras chiquito, de repente las abuelas, los abuelos empiezan a hacer este tipo de comentarios. Tú cuando estabas chiquito eras igual que tu hijo, vas a ver que va a crecer y las cosas van a cambiar. Y como es lo que nosotros, nuestra necesidad escuchar como padres, es con lo que nos vamos quedando. Y a veces perdemos tiempos muy, muy importantes, tanto para la atención de nuestros niños, así como también para la atención que podemos y que debemos darnos a nosotros mismos para fortalecernos. Recordemos que no podemos dar aquello que nosotros no tenemos. Entonces, si lo que yo quiero dar es bienestar, es importante que yo trabaje para fortalecerme emocionalmente y para que este bienestar que yo ya tengo y al lograr concluir un proceso de duelo con la aceptación, pues pueda yo transmitirle esas cosas significativas, pero a la vez muy positivas, a mi hijo que me permitirán vivir su vida de una manera diferente. Otra etapa, pues es la que nos habla sobre lo relacionado al enojo, a la ira. Empezamos como a buscar información en cualquier parte, de repente hasta nos confundimos con las teorías en donde una contradice a la otra, empezamos a escuchar los comentarios de personas que sobre todo pues no son las especialistas en el tema y que te dicen que es que el autismo viene por las vacunas o fíjate que es porque
lo que llaman las madres frías, que no amamantaron al bebé cuando estaba recién nacido, que no eran como muy emotivas o muy cariñosas, con muchas muestras de afecto hacia sus hijos, y empieza un sinfín de cosas que nos empezamos como a saturar, sí, de mucha información, empezamos a escuchar, a leer, a querer encontrar una respuesta, pero no en el lugar en donde debería de ser. Buscamos personas que nos digan aquello que yo necesito o que quiero escuchar que me digan. Cuestiono la vida de las demás personas, cuestiono mi propia vida, porque yo, ¿por qué me está sucediendo a mí? Yo soy una buena persona, yo no me merecía esto, mi hijo no merece esto, porque a los papás o a los niños de otros papás que son hijos no deseados, que son hijos no planeados, que hay violencia, incluso en el embarazo, pues no les sucede esto que nos está sucediendo a nosotros, etcétera, ¿no? En algunos de los casos, pues se llega como que hasta creer en esto que les comenté ahorita, ¿no? Que solo es un retraso en cuestión de desarrollo y que llegará el día en que se logre nivelar ese retraso y todo a partir de ahí fluirá de una manera diferente. La culpa. Esta es otra etapa que yo creo que es una de las etapas más fáciles de identificar, porque es una etapa en donde se busca como el responsable. Alguien tiene que ser responsable del autismo de mi hijo. Entonces empiezan como esos conflictos, incluso en las relaciones de pareja, en donde uno culpa al otro y creen que hubo algún impacto emocional que pudo haber afectado a tal grado al niño que lo hacen cerrarse en su propio mundo y que esto provoca que pues ese niño o esa niña tenga trastorno de espectro autista, y esto no es así. Creo que es mucho más importante que gastemos nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro ánimo, nuestras ganas en buscar alternativas que nos ayuden a funcionar de tal forma que yo pueda ganar en el contexto familiar, ganar en mi relación de pareja, ganar en la interrelación que se da incluso con el resto de los hijos, porque no siempre son hijos únicos, los chicos y las chicas con esta condición, y por supuesto, pues ganar también ellos, ¿sí? La culpa a veces creemos que es del médico, del ginecólogo, porque yo acudí siempre al control prenatal, seguramente no me indicó los medicamentos o las vitaminas que me tuvo que haber indicado, o empiezan a aparecer un sinnúmero de ideas que generan, como les decía, hasta como un conflicto o una situación de crisis en lo que es la relación de pareja. A veces este conflicto lo puede generar incluso como la velocidad que lleva cada proceso de duelo, porque estamos hablando de diferentes personas y estamos hablando de que esas personas pues viven su proceso de duelo también de formas y en tiempos diferentes. La depresión. En la depresión, pues nos damos cuenta que tras el hecho de haber vivido, de haber pasado por estos otros etapas del proceso de duelo, pues nos lleva como a una situación o una etapa muy, muy profunda. Es una etapa, yo creo que la más difícil de salir, de sobrellevar, de resolver, y que en algunos de los casos es necesario manejarlo de manera multidisciplinaria, desde la parte psiquiátrica con la ayuda de medicamentos y también la parte psicológica con seguimiento de psicoterapia, con atención psicoterapéutica. La depresión está provocada por lo que es la saturación emocional, por un agotamiento a todos los niveles, se da lo que es la pérdida del sentido de la vida. Nuevamente empezamos como que en lo que estuvimos al principio, pero con una actitud diferente, buscando respuestas a esas que hasta el momento todavía nadie me ha dado, o que en algún momento alguien me las dio, pero no las quise escuchar porque trataba de evitar el enfrentarme a esta realidad que no me gusta.
La aceptación, independientemente de cómo es que hayamos vivido en cuanto a tiempos o el orden de las etapas de duelo, pues con esta cerramos lo que es el proceso. La aceptación nos da la posibilidad y la oportunidad como de enfrentarnos, de ponernos así cara a cara a una dolorosa verdad, que aunque duele, empezamos a aceptar que está ahí y empezamos a luchar por comprender qué es lo que sucede en ese momento de la vida de mi hijo, qué es lo que sucede en ese momento dentro de mi contexto familiar y cuáles son las alternativas o el proyecto de vida, cómo es que me voy a enfrentar al futuro, qué son las cosas que tengo que hacer para ir entendiendo el autismo, para ir entendiendo a mi hijo, que son dos cosas totalmente diferentes. Yo de pronto cuando trabajo con los papás, me doy cuenta que en muchos casos es difícil quitarse esos lentes o ese filtro del autismo por el cual siempre pretendes voltear a ver a tu hijo. Hay cosas que son propias de la edad, propias de ese niño o de esa niña, simple y sencillamente por ser un ser humano. Y no todo tiene una explicación relacionada estrechamente o exclusivamente a lo que es la condición. Hay cosas que son conductuales y que las podemos manejar porque la conducta es algo que lo podemos modelar, algo que lo podemos educar y lo podemos trabajar estableciendo límites, marcando autoridad, poniendo reglas y que no necesariamente sucede lo que sucede porque ese niño o esa niña tiene autismo, sino que sucede lo que sucede porque ese niño o esa niña a veces no tiene reconocida una figura de autoridad o no tiene establecidas reglas ni tampoco límites. Bueno, pues la aceptación nos da la oportunidad también como de tomar decisiones, de vivir este proceso de manera diferente y de darnos como el chance de actuar, ¿sí? De decidir y no nada más quedarnos en esa parte de ya me di cuenta que necesito hacer esto, tomo la decisión, pero también la ejecuto. Una vez que se reconoce y que se acepta la realidad, iniciamos un proceso diferente que aunque el dolor persiste, sabemos que no podemos dejarnos vencer y empezamos a intentar comprender de forma serena el autismo en sí mismo. Y nos damos cuenta que en todo el proceso previo aprendí mucho. Algunos autores que hablan sobre el proceso de duelo describen estos procesos como el subirse a una montaña rusa. Sí, en donde a veces estamos en la parte alta, a veces vamos en caída libre, de repente tomamos fuerza y volvemos a subir y llegamos en donde creíamos que iba a ser el final y es como el volver a empezar. Entonces, el hecho de llegar a lo que es la aceptación de resolver un proceso de duelo no significa que nunca voy a sentir tristeza, no significa que nunca voy a sentir ganas de llorar, no significa que nunca me voy a frustrar por la condición de mi hijo, por alguna situación que se me salga de las manos. El poder darle un manejo en ese momento significa que aún y cuando yo pueda sentir todas estas cosas, todas estas emociones que les mencioné, yo puedo fluir, ya no me voy a quedar enganchado, no me voy a quedar detenido, suspendido en algo en donde me topo siempre con algo que no me permite avanzar. Fluir y avanzar. En todo este largo proceso, pues debemos de aprender que nuestro viaje acabó en otro destino, que no es mejor ni peor, es sencillamente diferente a lo que imaginábamos. Es un viaje único como el viaje de todos los demás, diferente por naturaleza, porque todos los seres humanos somos diferentes. Cuando hablamos de autismo, puedo trabajar con 4 o 5 niños, todos varones, todos de 4 años de edad, todos con trastorno de espectro autista en grado número 1 y en los 5 voy a encontrar diferencias importantes, las cuales yo debo de tomar en cuenta, desde habilidades, fortalezas, áreas de oportunidad, características de personalidad, etcétera. ¿Por qué? Porque no hay dos manifestaciones de autismo iguales, exactamente iguales, una de la otra. ¿Y qué marca esta diferencia?
la marca el hecho de ser personas, de que somos personas. Es importante que trabajemos en la comunicación, tanto con nuestra familia, con nuestra pareja, el revisar qué sentimientos me genera el hablar de la condición de mi hijo con mis papás, en este caso con los abuelos, por ejemplo, del niño, con los tíos, con las personas cercanas, porque tampoco vamos a ir por la vida como que diciéndole a todo mundo la condición de nuestros hijos. Pero sí es importante que con las personas cercanas podamos tener, ¿no?, este tipo de comunicación. A mayor estabilidad en el hogar, mayores son los avances y los logros, tanto en el aspecto familiar como también en la cuestión individual o personal de nuestros niños y de nuestras niñas. El trabajo en equipo sabemos que es fundamental, es una pieza clave. Es por eso que aquí tenemos en el Centro de Autismo la apertura de recibir al niño, pasarlo a su proceso de terapia, regresarlo con la mamá, pero estar retroalimentando tanto la parte, el personal que forma parte del equipo de terapias, los terapeutas especializados en esto, así como también desde mi área. Muchos de los papás, en el momento en que sus niños pasan a terapia con su terapeuta, ellos se vienen acá conmigo y trabajamos cuestiones personales, cuestiones relacionadas a la dinámica familiar, cuestiones conductuales acerca del manejo, para establecer reglas, para marcar límites, para ejercer autoridad con sus hijos, que eso viene y complementa el trabajo que se está haciendo de manera directa también con ellos. Cada niño es único, tiene su ritmo, tiene sus propias necesidades. Y esto a manera como de recomendaciones. No dejemos que la desesperación nos venza, eso para nada ayuda y para todo estorba. No busques culpables porque no los hay. No hay que desgastarnos en buscar quién tiene la culpa de que haya sucedido esto, porque simple y sencillamente no vamos a encontrar una respuesta y pues vamos a perder momentos importantes, energías importantes, tiempo importante, que podemos implementarlo en otras cosas que nos aporten más, que nos sumen y no que nos resten. La atención temprana pues es pieza clave, es fundamental, por eso es que no debemos de perder el tiempo. Buscar apoyos profesionales, pues ya yo creo que todos ustedes conocen, ¿no?, lo que es el Centro de Autismo de aquí de Sinaloa. Los papás tienen las puertas abiertas, deben de conocer o deben de saber que con los recursos y los servicios que nosotros contamos, todo lo que nosotros desde acá y desde diferentes áreas profesionales podemos ofrecerles para ayudar en el desarrollo de sus hijos. Siempre la atención de profesionales o de instituciones especializadas en autismo puede ayudar notablemente en la mejoría de estos niños, en el avance, incluso en la modificación del grado de afectación que ellos tengan, y podemos dar orientación que es importante para el manejo que ustedes desde casa le estén dando a la condición de sus hijos. Los apoyos, pues podemos tomar como referencia los apoyos formales, que son los que podemos ofrecerles desde acá, desde la institución, que es la asistencia realizada por profesionales, y los apoyos informales, que también forman parte importante de como de las cosas que vienen y que respaldan o le dan fuerza o le dan estabilidad a los procesos emocionales que viven los padres cuando están trabajando precisamente en esta parte de lo que es el duelo y la aceptación del diagnóstico de autismo de sus hijos. Pues estos apoyos los pueden ofrecer las familias, los amigos cercanos, los vecinos o los mismos grupos de padres de otros niños con trastorno de espectro autista. En los grupos de escuela para padres, a mí me encanta el trabajo que se hace porque nos enriquecemos todos. A veces el testimonio que comparte una mamá, pues te abre posibilidades en otro papá o en otra mamá que a lo mejor todavía no le ha tocado vivir una situación similar con su hijo, o que le ha tocado vivirla y que no lo comentó por pena, por vergüenza, por miedo, por lo que sea.
y que este tipo de cosas nos van como retroalimentando, nos van fortaleciendo y nos van enriqueciendo, ¿sí? En experiencia profesional, en experiencia en cuanto a lo vivencial, y pues son las cosas que estamos tomando en cuenta. ¿Qué es lo que queremos con todo esto? Lo que queremos es que se logre desarrollar pues la capacidad de ser resilientes. ¿Qué es la resiliencia? Pues es la capacidad de crecer ante la adversidad y de salir fortalecido de ellas. Que no terminar vencido, no terminar cansado, no terminar perdiendo el sentido de las cosas, incluso de la vida, por algo que si lo vemos desde un ángulo diferente, podemos darle un toque totalmente distinto, que es crecer ante la adversidad y salir fortalecido precisamente por la oportunidad que nos ofrece la vida de estar viviendo una situación que llega y que llega muy adentro de nuestro corazón. Sé honesto con tus sentimientos. No puedes ser una super mamá o un super papá las 24 horas del día. Permítete frustrarte, entristecerte. Eso a veces es necesario y además de ser necesario, eso es normal y nos sucede a todas las personas. Es importante, muy importante, recordar que su hijo o hija es la misma persona única y maravillosa que él o ella eran antes del diagnóstico de trastorno de espectro autista. Bueno, y me gustaría cerrar con esta reflexión. Dice, las personas más bellas con las que me he encontrado son aquellas que han conocido la derrota, conocido el sufrimiento, conocido la lucha, conocido la pérdida y han encontrado su forma de salir de las profundidades. Estas personas tienen una apreciación, una sensibilidad y una comprensión de la vida que los llena de compasión, humildad y una profunda inquietud amorosa. La gente bella no surge de la nada. Elizabeth Kubler-Ross. Ella es una psiquiatra y escritora pionera en lo que es tanatología y es alguien que trabajó mucho con los procesos de duelo. Bueno, pues muchas gracias. Estoy a su disposición, me pongo a su disposición. Voy a dejar de compartir pantalla para verlos. Muchas gracias, Elizabeth. Una importante participación. La verdad es que con toda la experiencia que tú tienes en conjunto con todos los compañeros del Centro de Autismo Sinaloa, sin duda ha sido un gran tema. Ahora vamos a revisar todas las preguntas y dudas que pusieron los participantes aquí en el chat. Adelante, Humberto o alguien del equipo para darle seguimiento al tema. Sí, muy buenas tardes. Mira, Elizabeth, aquí tenemos algunas preguntas que te hacen algunos padres de familia. Por ejemplo, la señora Beatriz pregunta cómo ayudar a su hijo de 5 años de edad, ya que llora mucho cuando le da miedo a algo, por ejemplo, la oscuridad, o cuando le hacen alguna broma. Ok. Creo que en el aspecto emocional es muy importante brindar como esa seguridad que desde el acompañamiento empieza como a sembrarse una semillita que luego germina y que en esa semillita encontramos frutos de seguridad en sí mismo, de autoestima, de armonía. Entonces, trabajar con historias sociales creo que sería una buena alternativa. El que él comprenda que lo oscuro no es algo malo, no es algo asociado a miedo, sino que puede ser a lo mejor hasta algo divertido, ¿no? O un momento en donde encuentras paz, en donde encuentras tranquilidad. La noche es oscura porque en la noche se descansa, porque en la noche nos vamos a dormir. Y creo que también otro aspecto importante es que revisemos, ¿no? Cómo ha sido que este niño ha llegado a adquirir ese miedo a la oscuridad, si lo han asustado con la oscuridad. A veces los papás
o las personas cercanas, los cuidadores a los niños, por controlar una conducta decimos cosas que luego generan esto otro, ¿no? Esos miedos, esas inseguridades. Si para controlar la conducta de que quiero que esté sentado y que esté aquí por un lado de mí, le digo, no te vayas para allá porque allá está oscuro, y te sale el coco, te sale el viejo del costal, o te sale, etcétera. Entonces, tendríamos que revisar, ¿sí? Si es algo que tiene que ver con eso, o es alguna otra cuestión que no tenga nada que ver con esto y que la podamos trabajar de esta otra forma, como son, por ejemplo, con las historias sociales, o también cómo es que yo estoy percibiendo el autismo de mi hijo, porque a veces no nos damos cuenta, pero todo aquello que yo estoy sintiendo se lo transmito a mi hijo. Si para mí es algo penoso, entonces yo sin darme cuenta le voy transmitiendo eso, y luego mi hijo está creciendo, y luego aquí viene el chico y dice, maldito autismo, yo no quiero tener autismo, no quiero que sepan, porque eso los tienen que platicar a mis maestros, si yo no quiero que sepa nadie que yo tengo autismo. Entonces, ¿cómo es que estamos viviendo? ¿Cómo es que hemos llevado todos estos procesos de duelo que sin darnos cuenta, o todas estas etapas del proceso de duelo, que a veces sin darnos cuenta, pues como les decía, vienen, impactan en el día a día del trabajo que estamos haciendo con nuestros niños? Entonces yo le invito a que venga al centro de autismo para poder como conocer un poquito más de lo que sucede y dar una respuesta como más personalizada, no tanto como en general. Sí, gracias Elizabeth. Otra pregunta, la señora Cindy pregunta respecto a cómo saber si su hijo debe ser medicado, ya que ella se da cuenta que otros niños en el CAS reciben medicamento. Y creo que también la señora Cindy otra pregunta respecto a cómo ayudar a que su hijo mejore el trazo, mejore colorear, ya que de repente al hacer trabajos, pues parecería que hace muchas rayas. Ok, lo del medicamento, aquí en el Centro de Autismo tenemos un equipo multidisciplinario. Los especialistas en esta área pues son nuestros médicos. Creo que sí sería muy importante que ellos revisaran. No todos los casos de autismo requieren de medicamento. Efectivamente, hay algunos de nuestros usuarios que tienen indicación médica para el manejo de ciertas conductas, de ciertas alteraciones con fármacos, pero hay otros casos en donde no es necesario. Entonces, pues sería el médico quien tendría que valorar, ¿no? Si su hijo requiere de ser medicado o no requiere de ser medicado. Respecto a los trazos, pues es trabajar mucho, sobre todo con motricidad fina. Hay diferentes actividades que pueden funcionar. Por ejemplo, voy a tomar esto que está acá. Por ponerles un ejemplo, las chicas aquí de las terapeutas trabajan mucho con frascos, por ejemplo, que tienen un orificio pequeño en la parte de arriba, y es muy fácil que las mamás, los papás adquieran unos palillos chinos, de esos que hasta te venden en el súper, y empiezan a trabajar con insertar esos palillos en ese orificio pequeño. Actividades como estas, como por ejemplo el seguir líneas punteadas, el trabajar el que el niño agarre en forma de pinza un objeto, todo esto le va a ayudar en cuanto a lo que tiene que ver con la motricidad fina. Sí, gracias Elizabeth. Pues también hay papás que están agradeciendo el servicio, como el señor Israel, la señora Deni, agradecen los avances que han tenido sus hijos en terapia. La mamá Sara nos comenta que quiere que la atiendan en el tema de escuela para padres. Ya le comenté aquí que nos deje su expediente para ponernos en contacto con ella. Bienvenidas. Claro. Dice aquí, agradecen el servicio y claro que vamos a dar respuesta a todas las preguntas, a todos los comentarios. Nos quedamos con esta tarea. Creo que por lo pronto es todo, Elizabeth. Nos preguntan también una mamá que si le podemos recomendar a alguien para que vaya a darle terapia a su casa. Entonces, bueno,
pues el centro de autismo es el lugar indicado. Acérquese y aquí podemos platicar. Te mandan felicitar también. Ay, gracias. Aquí hay alguien más que quiere el tema escuela para padres. Yo ahorita les comentaba a las mamás en el chat privado que estás trabajando sesiones individuales de manera presencial y estábamos programando algunos meses atrás sesiones de Zoom donde tú abordabas y todo el equipo de casa abordaba distintos temas, ¿no? Entonces ahorita con estas jornadas reservamos algunos de esos temas precisamente para que pudieran abordarse en estos 3 días. ¿Qué juegos puedo comprar para mi niña de 2 años y medio? ¿Juegos para qué? Juegos para trabajar con la niña, me imagino que pues juegos educativos para una niña de 2 años y medio. Pueden ser juegos sencillos como rompecabezas de pocas piezas, trabajar con juegos de ensamble como Legos, trabajar incluso hasta con la lotería para manejar esto del saber ganar, del saber perder, del esperar turnos, para manejar la tolerancia a la frustración. Entonces, como de acuerdo a qué es lo que queremos trabajar, pues ya sería, yo creo, la recomendación de juegos. Pero así de manera general, pues ensambles, rompecabezas sencillos de pocas piezas, Legos, formas, libros de colorear incluso, y juegos básicos como ese, como la lotería, como el toma todo, como esos juegos que hasta provocan como un ambiente diferente, ¿no? Y de diversión y fortalecen lo que son las relaciones familiares. El darnos la oportunidad a veces de hacer ese tipo de actividades, pues sin darnos cuenta provoca efectos secundarios también en cuanto a la convivencia, en cuanto a la parte emocional. A todos los niños los hace muy feliz sentir que tienen la atención de sus padres, sentirse parte de, ahorita les decía, quien no participa no se integra. Entonces, estar en un juego dentro de lo que es una dinámica familiar, además de ser divertido y además de trabajar estas cosas que mencioné con sus hijos, pues yo creo que se fortalecen lazos afectivos importantes. Sí, muchas gracias, Elizabeth. A ver, por aquí nos pregunta una mamá. Déjame ver la pregunta. Dice, mi hijo fue diagnosticado ya con autismo y estamos en lista de espera para recibir terapia, aunque todavía no está recibiendo terapia. ¿Puedo entrar a la escuela para padres? ¿Qué tengo que hacer para entrar a esa escuela para padres? Ok, ¿les respondo yo? Adelante. Bueno, el licenciado Humberto, el coordinador, les puede dar una cita conmigo, ¿eh? No es necesario que ya estén con lo que es el proceso de terapia. Lo que sí es importante y que tomamos en cuenta es que el proceso de diagnóstico ya haya concluido. Pues, es decir, saber si estamos hablando de un chico, de una chica, de un niño o una niña que sí tiene la condición, que sí tiene trastorno de espectro autista. Porque a veces, sin que esté el diagnóstico, cuando nos solicitan este servicio, pues es como complicado, porque hablar de la escuela para padres es cada uno de los temas que nosotros tenemos en nuestro programa está enfocado precisamente a lo que es la condición de autismo, no es como temas en general. O sea, hablamos de mitos y realidades en torno al trastorno de espectro autista. Hablamos, por ejemplo, de la dinámica familiar en donde hay un hijo con trastorno de espectro autista y hay otros hijos que no. Hablamos de las relaciones de parejas y los conflictos, las situaciones de crisis que se generan pues a partir también del diagnóstico de autismo de un hijo. Hablamos de desgaste emocional, hablamos del trabajo conductual con ellos. De repente se van identificando como necesidades específicas en la escuela para padres. Y aquí todo el equipo nos apoyamos unos y a otros. Yo he tenido como invitados del área médica, algunos de los doctores, he tenido como invitada a la nutrióloga. Si en el grupo que estoy trabajando, Escuela para Padres, hay dudas relacionadas a la alimentación, a cómo integrar otros grupos alimenticios, porque sus hijos nada más quieren comer un solo alimento, entonces nos apoyamos de nuestra nutrióloga, ella va, nos acompaña, los papás le hacen preguntas, ella retroalimenta
retroalimenta, despeja dudas. Entonces, de alguna manera también la Escuela para Padres, además de llevar a cabo como que un programa en donde hay temas que yo soy quien puede darles el seguimiento y lo hago con todo el gusto, hay otros temas en donde buscamos como el enlace o la conexión con las diferentes áreas y complementamos para cubrir esas necesidades que vamos identificando sobre la marcha, porque la Escuela para Padres no es ir nada más una vez y ya. Hay muchos papás que están interesados en esto, que empiezan a venir, que cambian muchísimas cosas desde la percepción de lo que es el diagnóstico hasta cómo es como se estaban manejando. No se vale construir, les digo yo a los papás, un mundo para sus hijos en donde nada más caben papá, mamá y ese hijo. ¿Sí? Se vale también darles la oportunidad a nuestros hijos de que convivan con sus abuelos, con sus tíos, con los vecinos, con otros niños de su edad, porque es darles la oportunidad de que al relacionarse con estas otras personas, pues también vayan adquiriendo nuevas habilidades, vayan desarrollando otro tipo de destrezas, de conocimiento, de aprendizaje, que pues viene a favorecer bastante, ¿sí? Lejos de decir, es que mi hijo llora si lo llevo a una fiesta infantil, entonces por lo tanto tomo la decisión de no llevarlo nunca a una fiesta infantil, entonces no lo estoy ayudando a que este niño, estoy sobreprotegiendo y sobreproteger a nuestros hijos, pues no es prepararlos para la vida, ¿sí? Porque no voy a poder ir por el mundo cambiando todo eso que existe. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que trabajar con mi hijo, fortalecerlo a él, ayudarlo a que desarrolle habilidades, que sea independiente, que cada vez que se enfrente a situaciones que en algún momento le generaron conflicto, pues él esté más preparado para integrarse a ese tipo de situaciones y que llegue el momento de su vida en donde hasta pueda disfrutar de ellas. Sí, gracias Elizabeth. Creo que tenemos que ir cerrando la sesión, ya se aproxima la siguiente charla. Nos quedamos con algunas preguntas aquí pendientes. Por ejemplo, nos dice la señora Adriana que tiene un niño de 7 meses y que siente que no le presta la suficiente atención, ya que su hermanito tiene autismo. Nos preguntan sobre un kinder que pudiéramos recomendar. La señora Rocío también nos pregunta sobre su niña de 2 años que presenta terrores nocturnos. En fin, todavía hay una serie de preguntas que a brevedad vamos a darle seguimiento ahí para poder contestarles de manera presencial, tú directamente con los papás. Déjenos aquí su número de expediente y nosotros les vamos a dar respuesta. Pues nada más agradecerte, Elizabeth, por tu excelente presentación. Y pues seguimos con el programa, papás. Muchas gracias por la asistencia. En breve estaremos enviándoles los nuevos enlaces para las siguientes presentaciones. Al contrario, Humberto, al contrario, licenciado César, muchas gracias por la oportunidad y pues yo encantada. Un gusto, papás, poder interactuar con ustedes pues a través de estos medios, ¿no? Y de estas formas. Un abrazo para todos y aquí estamos en el Centro de Autismo. Bye.